Caminas por la vida sintiendo un peso invisible sobre tus hombros, una carga que no puedes explicar pero que fatiga tu espíritu y agota tus fuerzas cada vez que intentas avanzar hacia la abundancia que secretamente sabes que mereces. Te levantas temprano, entregas tu energía, tu tiempo y tu sudor a un mundo que parece devolverte apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras observas cómo otros, con un esfuerzo aparentemente menor, ven florecer sus campos y multiplicar sus riquezas. En el silencio de la noche, cuando el ruido del mundo exterior se apaga y quedas a solas con los ecos de tu propia mente, tu Neshama, tu alma divina, te susurra una verdad incómoda pero innegable. No fuiste creado para vivir en la escasez, no fuiste diseñado para la constante angustia de la supervivencia. Estás aquí buscando una respuesta, una llave antigua que pueda abrir las puertas de bronce que mantienen cautiva tu prosperidad. Has llegado a este espacio porque el universo, en su infinita precisión, ha orquestado este encuentro. Nada es casualidad en el tejido de la creación. Por ello, antes de cruzar este umbral hacia la sabiduría ancestral que está a punto de transformar tu realidad material y espiritual, te invito a sellar tu compromiso con la luz. Suscríbete a este canal y deja tu me gusta en este video, no como un simple automatismo de esta era digital, sino como una declaración consciente, un acto físico de apertura, afirmando al universo que tus vasijas están preparadas, que tu mente está dispuesta y que tu espíritu está listo para recibir el flujo de la bendición y compartirlo con el mundo. Para comprender por qué el oro y la prosperidad se escurren de tus manos como arena fina, primero debes desaprender todo lo que el mundo moderno te ha enseñado sobre el dinero. Te han hecho creer que la riqueza es simplemente un juego de números, matemáticas frías, billetes de papel, monedas de metal o dígitos parpadeando en la pantalla de una computadora. Te han enseñado que el dinero es laico, profano y en muchos casos, que es la raíz de los males, algo sucio que corrompe el alma de quien lo posee. Pero la milenaria sabiduría de la Torá y los profundos secretos de la Cábala nos revelan una realidad diametralmente opuesta y abrumadoramente luminosa. El dinero, en su esencia más pura y primordial, no es materia, es energía pura. Es una manifestación física de lo que los sabios místicos llaman Shefa, el flujo continuo de la abundancia divina que emana directamente de la fuente inagotable del Creador. Dios es la encarnación del Gesed, la bondad infinita y expansiva, y su deseo primordial es derramar esa bondad sobre sus creaciones. Imagina una cascada de luz dorada y líquida que desciende perpetuamente desde los mundos superiores hacia nuestro plano terrenal. Esa cascada nunca se detiene, nunca se seca y nunca discrimina. Entonces, la pregunta que quema en tu interior surge con fuerza. Si la fuente es inagotable y el flujo de la Shefa es constante, ¿por qué experimentas sequía en tu vida? ¿Por qué la Parnasá, tu sustento material y espiritual, llega en gotas esporádicas en lugar de torrentes abundantes? La respuesta no se encuentra en los cielos, sino en la tierra, en la forma en que habitas tu espacio y en los objetos que te rodean. En la tradición mística judía, existe un principio fundamental revelado en el Zohar y expandido por los grandes cabalistas de la ciudad de Safed. La luz inmensa del Creador, el Or Ein Sof, necesita un Kli, una vasija, para poder manifestarse y ser contenida en este mundo físico. Si la luz desciende y no encuentra una vasija adecuada, íntegra y pura, simplemente se retira o se derrama inútilmente, y aquí reside el gran conflicto de tu existencia material. Has pasado toda tu vida pidiendo luz, rogando por más Shefa, suplicando por prosperidad y éxito en tus emprendimientos, pero has descuidado profundamente la construcción y purificación de tus vasijas físicas. Lo que no sabes es que los objetos cotidianos que usas todos los días, aquellos que tocas, que portas y que guardas en tu hogar, actúan como anclajes espirituales. Muchos de estos objetos comunes se han convertido, sin que te des cuenta, en nidos de clipó. Las clipot son cáscaras o cortezas espirituales de impureza y estancamiento que envuelven la luz, ahogando la vitalidad y bloqueando el flujo de la abundancia. No son demonios abstractos de cuentos de terror, son energías densas de carencia, miedo y juicio que se adhieren a la materia corrompida, desordenada o sin propósito que permites que resida en tu ecosistema personal. Estás atrapado en un laberinto donde tu esfuerzo físico choca contra un muro espiritual que tú mismo has edificado y amueblado. Trabajas más de 10 horas al día, calculas cada gasto, intentas ahorrar, pero siempre surge un imprevisto, una ruptura, una deuda repentina,
Una enfermedad inesperada que devora exactamente la cantidad que habías logrado acumular. Este ciclo agotador no es mala suerte ni una maldición inquebrantable. Es una respuesta matemática del universo espiritual a la interferencia que emiten los objetos de tu entorno. Te encuentras emitiendo una frecuencia de bloqueo, y para que puedas desmantelar este muro invisible, debes aprender a observar tu mundo material a través de los lentes de la sabiduría ancestral judía. Debes convertirte en un alquimista de tu propio hogar, entendiendo que la materia y el espíritu no son dos reinos separados, sino un único tejido continuo. Lo que ocurre en tu bolsillo tiene un eco inmediato en las altas esferas celestiales. Por lo tanto, el primer paso hacia tu libertad financiera y espiritual no requiere que trabajes el doble de horas, sino que elimines la primera gran barrera, el primer objeto común que usas todos los días y que está estrangulando violentamente el canal de tu Parnasá. Para ilustrar el inmenso poder destructivo de este primer objeto, viaja mentalmente hacia atrás en el tiempo, a las estrechas y empedradas calles de Safed en el siglo XVI, una ciudad enclavada en las montañas de Galilea, donde el aire vibraba con los secretos de los místicos. Allí vivía un comerciante de telas llamado Ezra. Ezra era un hombre devoto, de manos encallecidas y corazón noble. Se levantaba antes del alba para rezar, daba su diezmo con fidelidad y trabajaba incansablemente bajo el sol ardiente del Medio Oriente, vendiendo linos y sedas a los viajeros. Sin embargo, sin importar cuánto vendiera o cuán prósperas parecieran ser las caravanas que llegaban a su tienda, al final del mes, Ezra siempre se encontraba sumido en deudas aplastantes. Su oro parecía evaporarse, sus mercancías se echaban a perder, y el hambre amenazaba constantemente la puerta de su humilde casa. Consumido por la desesperación y sintiendo que Dios había apartado su rostro de él, Ezra acudió a uno de los grandes sabios cabalistas de la ciudad, un hombre cuyos ojos parecían contener la profundidad de los océanos. Ezra lloró amargamente, relatando su incansable esfuerzo y su inexplicable miseria, pidiendo una bendición, un milagro, un cambio en su destino. El sabio, en profundo silencio, no le ofreció rezos mágicos ni amuletos místicos, simplemente le pidió que sacara de su túnica el zurrón de cuero donde guardaba las ganancias de sus ventas. Temblando, Ezra entregó su desgastada bolsa. El rabino la abrió y esparció su contenido sobre una mesa de madera tallada. Allí, mezcladas con un par de monedas de plata y cobre, cayeron docenas de pequeños pergaminos arrugados, pagarés vencidos, notas de deudas antiguas, recibos de impuestos pagados meses atrás, listas de mercancías perdidas y trozos de papel sin valor que Ezra guardaba por costumbre, miedo o simple negligencia. El sabio cabalista observó la montaña de desorden y suspiró con profunda compasión. Le explicó a Ezra una ley universal inviolable. El recipiente de tu riqueza física es el trono sobre el cual se asienta la bendición divina. En la filosofía judía y en el Talmud, la energía de la deuda, del pago y del pasado se asocia con el concepto de din, que significa juicio estricto. Es la energía de la restricción, del límite, de lo que ya fue cobrado y consumido. Por otro lado, la energía del dinero fresco, de la ganancia y de la parnasá es yesed, pura misericordia, flujo y expansión. Al mezclar en el mismo recipiente las monedas de Gesed con los papeles del din, Ezra estaba creando un cortocircuito espiritual. Estaba llenando su cli, su vasija de recepción, con memorias de deudas pasadas y papeles de carencia, dejando sin espacio a la energía vibrante de la nueva abundancia. La luz del Creador, viendo que el recipiente estaba ocupado por las cáscaras del pasado y la energía del juicio estricto, simplemente se retiraba, buscando una vasija pura y digna para depositar su bendición. Tú eres Ezra, el zurrón de cuero del antiguo comerciante. Es hoy la billetera, la cartera o el bolso que llevas contigo a todas partes todos los días. Este es el primer objeto común que está bloqueando tu dinero de manera brutal e implacable. Abre tu billetera en este mismo momento y obsérvala con los ojos despiertos. ¿Qué encuentras en su interior? Junto a tus billetes y tarjetas bancarias, seguramente tienes tickets de compras del supermercado de la semana pasada, recibos de cajeros automáticos descoloridos, facturas de servicios públicos ya pagadas, tarjetas de presentación de personas que nunca contactarás, boletos de estacionamiento y envoltorios de dulces. ¿Crees que guardar estos papeles es inofensivo, un acto de mera practicidad o una forma de llevar un control de tus finanzas? Sin embargo, en la arquitectura invisible de la realidad,
Tu billetera no es solo un accesorio de cuero o tela, es la casa física de tu Parnasá, es el útero material donde la semilla de tu prosperidad debe gestarse, y actualmente has convertido ese templo de abundancia en un cementerio de deudas muertas y un archivo de dinero gastado. Cada recibo arrugado que guardas en tu billetera junto a tu dinero emite una frecuencia constante de escasez. Un recibo es la prueba física de que el dinero ha abandonado tu vida, es la huella digital de un gasto. Al atesorarlo en el mismo espacio sagrado destinado a recibir nueva riqueza, le estás gritando al universo, a través de tus acciones físicas, que estás aferrado al pasado, que temes perder el control, que vives en el recuerdo del dinero que se fue en lugar de hacer espacio para el dinero que está por venir. Estás anclando tu energía en la polaridad de la pérdida. En las enseñanzas del Talmud se hace un gran énfasis en el respeto y el honor hacia las cosas que nos sirven y nos sostienen. Tratar tu dinero sin respeto, doblando los billetes de forma caótica, mezclándolos con basura y papeles sin valor, es mostrar desprecio por la shefa que el Creador ya te ha otorgado. El universo es un espejo perfectamente pulido que refleja de manera implacable tu mundo interior y tus comportamientos físicos. Si ofreces caos, confusión y suciedad a la energía del dinero, recibirás exactamente eso a cambio: finanzas caóticas, ingresos inestables y dinero que huye de tus manos porque no encuentra un hogar ordenado y respetuoso donde establecerse. La transformación que debe ocurrir en ti ahora mismo es profunda, radical y absolutamente liberadora. Debes comprender que el vacío no es algo que deba aterrorizarte. El vacío sagrado es el prerequisito para la manifestación divina. En la Cábala, antes de que Dios creara el universo, tuvo que contraer su propia luz infinita en un proceso llamado Tzimtzum, creando un vacío, un espacio despejado donde la creación pudiera existir. Tú debes aplicar este mismo poder divino en tu vida diaria. Debes vaciar tu vasija para permitir que la luz entre. La acción práctica que se desprende de esta inmensa revelación espiritual es inmediata y no admite demoras. Debes purificar el receptáculo de tu prosperidad. Tomarás esa billetera, esa cartera, y la someterás a una limpieza absoluta y consciente. Retirarás cada recibo, cada factura, cada papel inútil que represente un gasto del pasado, y los eliminarás. Si necesitas llevar un control financiero, destina un lugar específico en tu hogar, una carpeta en tu escritorio o un archivo digital exclusivo para las cuentas y los gastos, pero jamás permitas que la energía del juicio estricto y de la pérdida vuelva a habitar el mismo espacio que el dinero circulante. A partir de este momento, tu billetera se convierte en un objeto sagrado, consagrado exclusivamente para la energía del Gesed. Acomodarás tus billetes con honor, estirados, ordenados, respetando su valor, no como una idolatría al papel moneda, sino como un reconocimiento profundo de que ese dinero es energía de vida condensada, un regalo del cielo destinado a fluir a través de ti para alimentar a tu familia, sostener tus proyectos y hacer obras de justicia y caridad. La sagrada tzedaká en este mundo. Al alisar un billete arrugado y colocarlo en un espacio limpio y despejado, estás realizando una profunda corrección espiritual, un tikkun. Estás reparando la vasija. Estás enviando una señal clara e inequívoca a los mundos superiores de que estás preparado para gestionar la riqueza con sabiduría, orden y respeto. Y cuando el universo contemple tu nueva vasija, pulida, vacía de carencia y llena de respeto, la fuerza de gravedad espiritual atraerá inexorablemente un nuevo flujo de Shefa hacia tu vida. Las puertas que parecían cerradas con candados de hierro comenzarán a ceder, no por arte de magia, sino porque has eliminado la frecuencia del bloqueo y te has sintonizado con el latido expansivo de la creación. Te has desprendido de las cáscaras del pasado y has preparado la tierra virgen de tu mente y tu entorno material para recibir la semilla luminosa del futuro, demostrando con hechos tangibles que eres digno de administrar la abundancia del Rey del Universo. Una vez que has purificado el espacio inmediato de tu prosperidad personal, esa vasija de cuero que llevas contigo a todas partes, tu mirada y tu conciencia, deben expandirse hacia el territorio más amplio y sagrado que habitas diariamente, tu propio hogar. En la profunda visión de la tradición judía, la casa física en la que resides no es un mero refugio de ladrillos, madera y cristal, diseñado únicamente para protegerte de la intemperie o para brindarte un lugar donde dormir. Es, en su esencia espiritual más pura y vibrante, un Mikdash Me'at, un santuario en miniatura. Al igual que el antiguo y majestuoso templo de Jerusalén,
estaba estructurado con una precisión geométrica y espiritual absoluta para hacer descender y albergar la presencia divina, la Shejinah. Tu casa es el altar personal donde tu vida cotidiana tiene el potencial de convertirse en una ofrenda continua de luz. Cada habitación, cada rincón y cada objeto que cruza el umbral de tu puerta posee una resonancia electromagnética y espiritual que interactúa directamente con tu Neshama, tu alma. No habitas en un espacio vacío, habitas en un ecosistema vivo de energías entrelazadas, donde la materia y el espíritu conversan en un idioma silencioso pero ensordecedor para los mundos superiores. Cuando tu hogar refleja el orden, la pureza y la belleza de la creación, atrae magnéticamente el flujo incesante de la Shefa, esa abundancia divina que anhelas. Sin embargo, cuando permites que ciertos elementos residan y permanezcan en tus espacios más íntimos, introduces frecuencias de interferencia que distorsionan y repelen esa misma luz. Existe una trampa psicológica y emocional en la que has caído, disfrazada bajo las nobles vestiduras de la frugalidad, el ahorro y el apego sentimental. Has sido condicionado a creer que retener las cosas, sin importar su estado, es una medida de prudencia financiera frente a un mundo impredecible, y es precisamente este autoengaño el que te lleva a mantener en tu santuario personal el segundo objeto común que usas todos los días y que estás saboteando silenciosamente, pero de manera devastadora, tu canal de Parnasá. Cualquier recipiente, plato, taza, espejo o herramienta que esté agrietada, astillada, rota o fracturada. Visualiza tu rutina matutina. Te levantas, buscas despertar tus sentidos y te sirves tu café o tu té en esa taza que tiene el borde levemente desportillado o una fina grieta que recorre su porcelana. La usas porque es tu favorita, porque te la regaló alguien hace años, o simplemente porque piensas que todavía cumple su función y sería un desperdicio tirarla. Te miras en un espejo que tiene una pequeña fractura en una esquina. Comes en platos que han perdido su esmalte o que presentan cicatrices del desgaste. Caminas por tu casa rodeado de objetos que han perdido su integridad física original. Crees que este hábito es inofensivo, una mera peculiaridad de tu vida doméstica, pero en los reinos invisibles donde se forja tu destino material, beber de una taza astillada o mantener objetos fracturados es un acto de sabotaje directo contra la estructura de tu propia riqueza. Para comprender la magnitud de este error y la gravedad espiritual de rodearte de objetos rotos, debes adentrarte en uno de los misterios más insondables e impactantes de la creación, revelado por el sagrado Arizal, el rabino Isaac Luria, el más grande de los cabalistas de Safed. Él enseñó el profundo concepto cósmico conocido como Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. La Kabala explica que antes de que existiera este universo físico de orden y leyes naturales, el Creador emanó una luz infinita de inmensa potencia en un reino primordial. Para contener esa luz deslumbrante, Dios creó vasijas espirituales. Sin embargo, la luz divina era tan intensa, tan arrolladora en su poder y magnitud, que las vasijas originales no pudieron soportar la presión de tanta energía. Se fracturaron, se hicieron pedazos en un evento cósmico cataclísmico. La luz se derramó, se dispersó y cayó junto con los fragmentos de las vasijas rotas hacia los reinos inferiores, creando un estado de caos absoluto, desconexión y vacío que los sabios llaman tohu. En este estado de tohu, la armonía se pierde, la abundancia no puede ser retenida, y la energía vital se disipa en el vacío, alimentando a las klipot, las fuerzas del estancamiento y la carencia. El propósito entero de la existencia humana, nuestra misión suprema en este mundo, es el tikkun, la reparación y elevación de esas chispas divinas caídas, restaurando la integridad y la totalidad de las vasijas para que puedan volver a contener la luz de la creación. Cuando eliges conscientemente beber tu bebida diaria en una taza astillada, o cuando mantienes en tu hogar objetos fracturados, estás recreando a nivel microcósmico el evento catastrófico de la Shevirat HaKelim. Estás anclando la energía de tu entorno en la frecuencia del tohu, el caos y la ruptura. Un recipiente agrietado es, por definición física y metafísica, incapaz de retener su contenido de manera segura e íntegra. Espiritualmente, la fisura en el objeto material crea una fuga imperceptible pero real en tu campo energético. Cada vez que llevas esa taza astillada a tus labios, no solo estás ingiriendo tu bebida, estás internalizando la energía de la fractura, de la deficiencia, de lo incompleto. Le estás comunicando al universo:
a través de la vibración de tu entorno, que estás dispuesto a conformarte con lo roto, que te crees indigno de la totalidad y la perfección de la bendición divina. Dios es Shlemut, la entereza absoluta, la perfección sin grietas, la abundancia y la prosperidad verdadera, el Gesed puro, requieren un recipiente íntegro para manifestarse. Si tu vida está llena de vasijas físicas fracturadas, el universo interpreta, con fría precisión matemática, que no estás preparado para recibir la totalidad de la Shefa. La luz de la Parnasá desciende hacia ti, buscando nutrirte, pero al encontrar vasijas agrietadas, la energía se derrama, se escurre por las fisuras de tu propia tolerancia a la escasez, y tus finanzas reflejan exactamente esa fuga constante. Ganas dinero, pero extrañamente desaparece. Se filtra por grietas invisibles en forma de gastos imprevistos que nunca terminan. Esta ley espiritual operaba de manera asombrosa en la vida de un humilde sastre llamado Mendel, que habitaba en los fríos callejones de un pequeño shtetl en la Europa del Este hace más de 2 siglos. Mendel era un artesano excepcional, con manos que parecían danzar sobre las telas, capaz de coser los trajes más finos y elegantes para los nobles y comerciantes ricos de las ciudades vecinas. Trabajaba desde que el sol despuntaba hasta altas horas de la madrugada a la luz de una vela vacilante. Sus clientes admiraban su destreza y le pagaban un precio justo por su labor. Y sin embargo, a pesar de sus ingresos constantes, la miseria parecía ser un habitante permanente en la casa de Mendel. El dinero le quemaba en las manos, las reservas de comida siempre eran escasas, y la angustia de la pobreza nublaba su mente. Mendel era un hombre profundamente supersticioso y apegado a sus escasas posesiones. Su tesoro más preciado era un espejo de cuerpo entero, con un grueso marco de roble, que había pertenecido a su abuelo. Era en ese espejo donde sus clientes se probaban las prendas terminadas. El problema era que el espejo tenía una larga y pronunciada grieta diagonal que cruzaba el cristal de un extremo a otro, dividiendo la imagen reflejada en 2 mitades fracturadas. Mendel se negaba a cambiarlo. Argumentaba que el espejo aún servía, que reemplazarlo era un lujo innecesario que no podía permitirse y que, además, albergaba el recuerdo de sus ancestros. Un gélido día de invierno, un sabio itinerante, un tzadik con reputación de poseer una visión que penetraba los velos de este mundo, llegó al pueblo y necesitó que le repararan su abrigo rasgado. Acudió al taller de Mendel. Mientras el sastre trabajaba diligentemente con aguja e hilo, el sabio observaba en silencio el entorno. Su mirada se detuvo, como anclada por un peso invisible, en el gran espejo agrietado. Cuando Mendel terminó el trabajo y el sabio se puso frente al espejo para observar el abrigo remendado, vio su propia imagen partida en 2 por la fractura del cristal. El tzadik se giró hacia Mendel, y con una voz suave pero que resonaba con la autoridad de las antiguas escrituras, le dijo que la pobreza que lo asfixiaba no era un castigo divino, sino el resultado directo de su propia ceguera espiritual. Le explicó que aquel espejo fracturado era un imán para el din, el juicio estricto. Cada vez que un cliente se miraba en él, su imagen de éxito y belleza se distorsionaba, y cada vez que Mendel lo miraba, reforzaba en su alma la identidad de un hombre quebrado, dividido y escaso. El sabio le reveló a Mendel que al tolerar esa grieta monumental en su herramienta de trabajo y en su hogar, estaba decretando sobre su propia vida una fractura constante en su sustento. No puedes pedirle a los cielos que derramen un mar de bendiciones continuas e ininterrumpidas sobre ti, mientras tú mismo insistes en vivir rodeado de vasijas y reflejos destrozados. Tu apego a esa fractura es tu resistencia a la abundancia, sentenció el sabio antes de marcharse. La historia de Mendel te sirve hoy como un espejo claro e inquebrantable de tu propia realidad material y emocional. Tú, al igual que el sastre de la antigua Europa, te has aferrado a las grietas por miedo a no tener suficiente para reemplazar lo que está dañado. Has desarrollado una tolerancia peligrosa a la imperfección y a la ruptura en tu entorno inmediato. Crees que tu humildad reside en usar las cosas hasta su destrucción total, ignorando que la verdadera humildad espiritual consiste en reconocer que eres un hijo del Creador, merecedor de la belleza, la integridad y la totalidad que Él desea otorgarte. Mantener un objeto astillado no es un acto de resistencia virtuosa contra el materialismo, es una declaración de baja autoestima espiritual, es decirle al universo, esto roto es todo lo que merezco, no valgo lo suficiente como para tener una taza nueva, íntegra y sin defectos. Esta vibración de desvalorización es captada instantáneamente por las esferas superiores. Las fuerzas de la providencia divina responden siempre en proporción directa a la vasija que les presentas. Si tu vasija interna, reflejada en los objetos físicos de tu hogar,
emite la señal de no soy digno de la integridad. La abundancia que requiere integridad para posarse simplemente pasará de largo, dirigiéndose hacia aquellos hogares donde las vasijas están completas y honradas. El trabajo alquímico y transformador que debes emprender en este preciso momento exige de ti una valentía inusual y una firmeza inquebrantable frente a tus propios apegos. Debes levantarte y realizar un escrutinio meticuloso, casi quirúrgico, de cada rincón de tu hogar. Debes buscar, con los ojos de un guardián de la luz, todo aquello que esté fracturado, esa taza astillada de la que bebes cada mañana, ese plato con una grieta casi invisible, ese jarrón reparado con pegamento que ya no tiene la fuerza original, ese espejo con el borde desportillado en tu baño. Tu instrucción es clara y absoluta, debes deshacerte de ellos. No los escondas en un cajón, no los relegues al fondo del armario, porque su energía de fractura seguirá emanando dentro de tu espacio vital, creando focos de estancamiento. Deséchalos con respeto, pero con la determinación absoluta de quien está limpiando su tierra para sembrar semillas de árboles frutales majestuosos. Al arrojar a la basura esa taza astillada, no estás simplemente tirando un trozo de cerámica, estás realizando un poderoso acto de magia práctica y de redención espiritual. Estás rompiendo físicamente el contrato silencioso que habías firmado con la escasez y la indignidad. Estás declarando el fin de la era del tohu, el caos, en tu vida personal. Esta acción física, impulsada por tu nueva conciencia espiritual, provoca un temblor inmediato en los cimientos de tu realidad material. Al limpiar tu entorno de grietas y fracturas, envías una poderosa onda de choque a las esferas celestiales. Le estás demostrando al universo, a través del rigor de tus acciones, que ahora exiges y te preparas para recibir la cualidad de Shlemut en tu vida. Estás reconstruyendo tus vasijas. Estás sellando las fugas energéticas por donde se escapaba tu parnasá, tu vitalidad y tu paz mental. A medida que tu hogar se vacía de lo roto, se llena de un nuevo espacio de posibilidades, un vacío purificado que ejerce una fuerza de succión magnética sobre la energía del Gesed, la misericordia y la expansión. Descubrirás que, al reemplazar tu taza rota por una modesta pero íntegra, algo en tu psique se endereza, tu postura interior cambia, te sientes más digno, más completo, y es desde este estado de integridad interior, reflejado en la integridad impecable de tu entorno material, desde donde tus proyectos financieros, tus inversiones y tu trabajo comenzarán a florecer con una fuerza inusitada y sostenida. Has dejado de drenar tu propia luz. Has construido, finalmente, un recipiente hermético y perfecto, listo para contener el océano de prosperidad que el universo ha estado aguardando para derramar sobre ti. Habiendo restaurado la integridad de tus vasijas físicas y sellado las grietas por donde se escurría tu energía vital, tu viaje a través de los misterios de tu propio hogar te lleva ahora hacia las profundidades de tus espacios más íntimos y cerrados. A medida que afinas tu visión espiritual, comienzas a percibir que el universo entero respira. La Cábala enseña un principio fundamental conocido como Ratzov Veshov, el movimiento perpetuo de correr y retornar, la expansión y la contracción que define el latido mismo de la creación divina. Todo en el cosmos, desde las galaxias que giran en la inmensidad del espacio hasta el aire que entra y sale de tus pulmones, obedece a esta ley inquebrantable del flujo continuo. La vida es movimiento. El agua que fluye es pura, cristalina, y da vida a las orillas que toca. Pero esa misma agua, si se estanca en un charco sin salida, inevitablemente se corrompe, se vuelve turbia, y se convierte en un nido de enfermedad. Esta misma dinámica gobierna de manera absoluta e implacable la energía de tu dinero, tu parnasá y la shefa que desciende desde los mundos superiores. La riqueza no fue diseñada para ser represada, sino para fluir a través de ti, nutriéndote y nutriendo al mundo a tu alrededor. Sin embargo, en la sombra de tus habitaciones, oculto tras puertas de madera y sumido en la oscuridad, yace el tercer objeto cotidiano que usas, o más bien que te niegas a usar, y que está asfixiando severamente el flujo de tu prosperidad material. La ropa y los zapatos acumulados que hace meses o años no tocan tu piel. Abre las puertas de tu armario, observa con detenimiento las hileras de perchas apretadas, los estantes desbordados y los cajones que apenas pueden cerrarse. Allí, mezcladas con las prendas que te visten en tu presente, se esconden decenas de camisas, pantalones,
abrigos y zapatos que han quedado petrificados en el tiempo. Hay prendas que ya no te sirven, zapatos que te lastiman pero que costaron caros, abrigos pasados de moda que guardas por un apego melancólico, y ropa que compraste en un impulso y que todavía conserva sus etiquetas originales. Te justificas a ti mismo con argumentos que parecen lógicos a los ojos del mundo moderno. Te dices que quizás algún día vuelvas a tener la talla adecuada, que la moda es cíclica y volverán a usarse, o que en un futuro incierto de necesidad, esas telas acumuladas serán tu salvación. Crees que este acto de retención es inofensivo, una mera cuestión de almacenamiento físico, pero en el intrincado tejido de la realidad espiritual, un armario atestado de prendas inmóviles es una represa gigantesca que bloquea violentamente la corriente de tu Parnasá. Estás albergando energía muerta. Al acumular lo que no usas, estás generando una pesada nube de clipot, esas cortezas espirituales de impureza que se alimentan del estancamiento y que nublan la claridad de tu Neshama. Para comprender la raíz profunda de este sabotaje financiero, debes confrontar la emoción oculta que realmente gobierna este hábito, el miedo. No guardas esa ropa por sabiduría, la guardas por una profunda y dolorosa falta de emuná, la fe auténtica y de vitachón, la confianza activa en que el Creador es el proveedor inagotable de tus necesidades. En la Sagrada Torá, cuando el pueblo de Israel caminaba por la aridez del desierto, el Creador les enviaba cada mañana el maná celestial, para alimentarlos. La ordenanza divina era estricta y clara. Debían recoger únicamente la porción necesaria para ese día, sin guardar absolutamente nada para la mañana siguiente, con la excepción del día previo al Shabbat. Esta no era una simple regla de nutrición, era un entrenamiento espiritual brutal y necesario. Dios estaba extirpando de sus almas la mentalidad de escasez y esclavitud que habían absorbido en Egipto. Aquellos que, dominados por el pánico a un mañana incierto, desobedecieron y escondieron maná bajo sus tiendas para asegurar su supervivencia, despertaron a la mañana siguiente para encontrar que su provisión se había llenado de gusanos y podredumbre. El universo no tolera la acumulación nacida del miedo. Cuando intentas retener la bendición de ayer por temor a que Dios no te provea mañana, esa bendición se pudre, pierde su esencia de Gesed, y se transforma en una fuerza destructiva. La ropa que atesoras sin usar es tu propio maná podrido. Cada vez que abres tu armario y ves esa masa estancada de telas, tu subconsciente recibe un mensaje devastador. No confío en mi capacidad de generar riqueza en el futuro. No creo que el universo vaya a sostenerme mañana. Por lo tanto, debo aferrarme a estas cáscaras vacías del pasado. Esta vibración de desconfianza y miseria es un repelente absoluto para la shefa. El dinero es una energía que busca espacios vivos, activos y confiados para multiplicarse. Si tu hogar está lleno de reservas construidas sobre el terror a la carencia, la luz divina se retira, porque la presencia del Creador no cohabita con el miedo paralizante. Además, desde la perspectiva mística, todo objeto material posee una chispa divina que justifica su existencia. La función de una prenda de vestir es cubrir, abrigar y honrar el cuerpo humano, que es el templo del alma. Cuando condenas una prenda a la oscuridad de un armario por años, le estás negando su propósito existencial. Esa materia sin uso se convierte en una prisión para la chispa divina que contiene, y el peso espiritual de esa retención recae directamente sobre tus hombros, manifestándose como pesadez, obstáculos repentinos en tus negocios y una sensación constante de estar luchando contra la corriente. Este principio se ilustra de manera magistral en la historia de un acaudalado comerciante judío llamado Jacob, que habitaba en la vibrante ciudad de Lublin en el siglo XVIII. Jacob había amasado una fortuna importando las más finas sedas, lanas y terciopelos desde los rincones más exóticos del mundo. Su éxito inicial fue deslumbrante. Sin embargo, a medida que su riqueza crecía, también lo hacía un temor irracional a perderlo todo. Comenzó a separar las piezas más exquisitas de cada cargamento, no para venderlas, sino para guardarlas en una inmensa habitación secreta en el sótano de su mansión. Con el paso de los años, esa habitación se llenó hasta el techo con baúles desbordantes de telas maravillosas, trajes confeccionados a medida que nunca estrenó y abrigos de piel que jamás vieron la luz del sol. Jacob visitaba esa bóveda en secreto, acariciando las telas en la penumbra, encontrando un consuelo morboso y temporal a su ansiedad financiera. Pero, paralelamente a esta acumulación obsesiva,
un extraño fenómeno comenzó a paralizar su vida comercial. Sus barcos enfrentaban tormentas inusuales. Sus socios lo traicionaban. Las rutas comerciales se cerraban repentinamente y sus clientes de mayor prestigio lo abandonaban sin explicación alguna. La fortuna de Yakov comenzó a desangrarse rápidamente mientras él, desesperado, seguía acumulando ropa en su sótano, creyendo que esa era su única tabla de salvación frente a la ruina inminente. Consumido por la angustia, y viendo cómo su imperio se desmoronaba como un castillo de arena frente al mar, Yakov acudió al renombrado líder espiritual de su tiempo, el vidente de Lublin, un hombre famoso por su capacidad para leer las almas de las personas y desentrañar los nudos más complejos del destino. El rabino lo recibió en su humilde estudio, apenas iluminado por la luz de una vela vacilante. Yakov, llorando, le describió la maldición invisible que parecía haber caído sobre sus negocios, enumerando sus pérdidas y su desesperación. El vidente cerró los ojos y, tras un largo e inquietante silencio, le habló con una severidad teñida de compasión. El fuego de la pobreza no ha venido de afuera, Yakov. Tú mismo has encendido la llama en las entrañas de tu propia casa, le dijo el sabio. El rabino le describió con precisión aterradora la habitación secreta del sótano, los baúles repletos y el olor a alcanfor y encierro que impregnaba esas sedas inútiles. Has confundido la materia muerta con la vida eterna, continuó el vidente. Crees que tu riqueza reside en esas telas inmóviles, pero el verdadero valor de la materia solo existe cuando está en movimiento, cuando cumple su propósito. Has secuestrado la bendición del Creador y la has enterrado en la oscuridad por miedo. Al negar el flujo de esas prendas hacia el mundo, has ordenado a los cielos que detengan el flujo de tu prosperidad. Tu sótano es un cementerio, y la vida no florece entre las tumbas. El rabino le impartió a Yakov una enseñanza que sacudió los cimientos de su existencia. Le explicó que la verdadera prueba de la riqueza no es la capacidad de acumular, sino el coraje de soltar y compartir. Le ordenó regresar a su mansión, abrir las puertas de esa bóveda asfixiante y sacar cada pieza de tela, cada traje y cada abrigo que llevaba años sin ser usado. La instrucción no era venderlos para recuperar el dinero, sino entregarlos a los huérfanos, a las viudas, a los eruditos pobres que estudiaban la Torá tiritando de frío en las sinagogas y a los campesinos que no tenían con qué abrigar a sus hijos. Yakov debía realizar el acto supremo de Tzedaká, la justicia cósmica, que no es un acto de caridad condescendiente, sino la restitución del equilibrio divino en el mundo. Al principio, el dolor de desprenderse de su tesoro oculto casi lo paraliza. Cada baúl que vaciaba sentía como si le arrancaran un pedazo de su propia carne. Pero a medida que los carros salían de su casa cargados de telas finas para vestir a los desamparados, Yakov comenzó a experimentar un fenómeno interno indescriptible. El nudo opresivo en su pecho se aflojó. El aire en su mansión, antes pesado y denso, se volvió ligero y respirable. Al vaciar su sótano, había creado un inmenso vacío espiritual y físico, y el universo, que aborrece el vacío, respondió con una velocidad asombrosa. Semanas después de haber entregado la última prenda, un antiguo socio que le debía una fortuna le pagó con intereses, se abrieron nuevas rutas de comercio y su Parnasá volvió a fluir, no como antes, sino con una fuerza renovada, purificada de todo miedo y sostenida por una emuná indestructible. Tú estás llamado hoy a vivir la transformación de Yakov. La prisión que debes desmantelar no está en un sótano oscuro de la Europa del Este, sino frente a tu propia cama, detrás de las puertas corredizas de tu armario. Debes comprender que esa ropa sin uso que mantienes colgada es como un reloj detenido, marca un tiempo que ya no existe. Te ata a una versión de ti mismo que ya caducó o te ancla a un futuro basado en el miedo a no tener. Estás interfiriendo con el principio de la renovación constante. Tu llamado a la acción es un ejercicio de liberación radical. Apartarás un tiempo ininterrumpido y te enfrentarás a tu guardarropa no como un acumulador asustado, sino como un guardián del flujo divino. Vas a revisar cada prenda, cada par de zapatos, cada accesorio. La regla que aplicarás será inflexible y estará dictada por la verdad de tu presente. Si no has usado una prenda en el último año, si ya no te sirve, si te trae recuerdos de épocas de tristeza o escasez, o si simplemente la guardas por si acaso, su tiempo contigo ha terminado. Esa prenda ya no te pertenece a ti, le pertenece al flujo del universo, le pertenece a alguien que en este momento la necesita desesperadamente, y a quien le servirá como una verdadera bendición. Al sacar esa camisa que nunca usas, al retirar esos zapatos apretados, no estás perdiendo patrimonio,
Estás ejecutando una limpieza quirúrgica de tu canal de prosperidad. Estás rompiendo las cadenas de la clipa del estancamiento. Cuando apilas esas prendas en bolsas para donarlas, estás realizando un acto de profunda alquimia espiritual. Estás transformando energía estática y muerta en un torrente de tzedaká, en un acto de justicia y misericordia que resonará en las bóvedas celestiales. Estás liberando las chispas divinas atrapadas en esa materia para que vuelvan a la vida al abrigar y dignificar a otro ser humano. Y lo más importante y transformador para tu propia realidad material es la declaración silenciosa que le estás haciendo al Creador. Al vaciar tus armarios de lo inútil, le estás diciendo al universo con absoluta convicción física: confío en que mi provisión es infinita. No necesito atesorar por miedo al mañana, porque sé que el Gesed divino me acompañará todos los días de mi vida. Hago espacio en mi mundo material porque estoy completamente preparado para recibir las nuevas bendiciones, las nuevas oportunidades y la nueva riqueza que están destinadas para mí. Al cerrar las puertas de tu armario ahora despejado, donde cada prenda que cuelga tiene un propósito, una utilidad y una vitalidad real, sentirás un alivio inmediato, una ligereza espiritual que transformará tu manera de caminar por el mundo. Habrás eliminado uno de los bloqueos más insidiosos y pesados de tu existencia, y al igual que el aire fresco entra de golpe en una habitación que ha estado cerrada por años, la shefa, la abundancia incesante del universo, al encontrar un recipiente libre de miedo, libre de apegos muertos y sintonizado con el flujo continuo de la vida, se precipitará hacia ti para llenar cada espacio vacío con una prosperidad que ya no se estancará, sino que te nutrirá, te expandirá y te permitirá construir el legado luminoso para el que tu Neshama fue enviada a este mundo. Habiendo liberado tus armarios del peso asfixiante del estancamiento y habiendo purificado tus espacios de la energía muerta que te mantenía atado al pasado, tu percepción de la realidad comienza a afinarse con una sensibilidad casi mística. Empiezas a comprender que tu hogar no es una estructura inerte sino un organismo vivo, una extensión vibrante de tu propia Neshama que respira, pulsa y responde a las leyes invisibles del universo. En este estado de conciencia elevada, te invito a adentrarte en un misterio aún más sutil, una dimensión que solemos dar por sentada pero que constituye el tejido mismo sobre el cual se borda la experiencia humana y la manifestación de la riqueza. Me refiero a la dimensión del tiempo. En la mentalidad secular del mundo moderno, el tiempo es percibido como una simple línea recta, una medida fría y matemática que utilizamos para coordinar agendas, calcular intereses bancarios o medir la duración de una jornada laboral. Se nos enseña que el tiempo es dinero, una frase que reduce un misterio cósmico a una mera transacción comercial. Sin embargo, en la insondable profundidad de la Kabbalah y en la sabiduría viva de la Torá, el tiempo, conocido como Zman, no es un concepto abstracto ni una herramienta de medición. El tiempo es una entidad espiritual viva, una fuerza pulsante y cíclica que emana directamente del trono divino. Cada mañana, al abrir los ojos, la tradición judía nos insta a reconocer un milagro colosal que ocurre frente a nosotros y dentro de nosotros. Las antiguas plegarias declaran que el Creador renueva en su inmensa bondad la obra de la creación cada día, a cada instante. El universo no fue creado una sola vez en un pasado remoto para luego ser abandonado a su suerte. El universo está siendo creado, sostenido y vitalizado continuamente, segundo a segundo. Esta renovación constante es el latido del corazón de Dios reverberando en el cosmos. La abundancia, la shefa, el dinero y la prosperidad que tanto anhelas no son objetos estáticos que puedas atrapar y encerrar, son corrientes de energía que viajan sobre el cauce de este tiempo vivo. El dinero se llama en muchos idiomas corriente o circulante, precisamente porque su naturaleza es el flujo incesante. Para que tu parnasá florezca, tu vida material debe estar en perfecta sincronía con este ritmo cósmico de renovación ininterrumpida. Y es aquí, en la intersección entre tu espacio físico y el latido del tiempo divino, donde yace oculto el cuarto objeto cotidiano que usas, o que más bien toleras en tu entorno, y que está congelando de manera absoluta e implacable el avance de tu éxito financiero. Los relojes parados, rotos o sin batería que habitan en las sombras de tus cajones y en las paredes de tu casa. Detente un instante y escanea mentalmente las habitaciones de tu hogar. Piensa en ese reloj de pared en la cocina que dejó de funcionar hace meses y que has dejado colgado como un mero adorno mudo
porque te olvidaste de comprarle una batería nueva. Piensa en ese elegante reloj de pulsera que recibiste como regalo de graduación, de aniversario o de una herencia, que yace en el fondo de un joyero, inerte, con sus engranajes paralizados, esperando el día en que decidas llevarlo al relojero. Crees, desde tu lógica racional y práctica, que un reloj detenido es simplemente un dispositivo mecánico temporalmente fuera de servicio, un objeto inofensivo que no ejerce ninguna influencia sobre tu cuenta bancaria o tu destino. Pero en la intrincada arquitectura del mundo espiritual, donde cada forma física es un símbolo que ancla una realidad metafísica, un reloj parado es un vórtice de energía muerta, es un monumento erigido en honor al estancamiento. Al permitir que un instrumento diseñado específicamente para marcar el flujo continuo de la vida se congele y permanezca inerte en tu santuario personal, estás introduciendo una frecuencia de parálisis extrema en tu ecosistema energético. Estás creando un agujero negro que devora la vitalidad de tus emprendimientos y congela la corriente de tu prosperidad. Para asimilar la gravedad de este acto de negligencia espiritual, debes sumergirte en el profundo concepto hebreo de Masal. Comúnmente, la palabra Masal se traduce de manera superficial como suerte o destino. Sin embargo, los sabios cabalistas explican que la raíz etimológica de Masal proviene de la palabra nosel, que significa gotear, fluir o descender. Tu masal no es una lotería cósmica aleatoria, es el canal espiritual específico a través del cual la energía divina, la bendición y la riqueza fluyen desde las constelaciones superiores hacia tu vida en este plano terrenal. El masal requiere movimiento, requiere que las aguas de la creación sigan su curso. Cuando mantienes un reloj detenido en tu entorno íntimo, estás emitiendo una declaración vibratoria que contradice el orden mismo de la creación. Le estás diciendo al universo, de manera subconsciente pero poderosa, que deseas detener el tiempo, que te resistes al avance, que prefieres la ilusión de un presente congelado antes que enfrentar la incertidumbre del futuro, y el universo, que opera bajo la ley de la resonancia exacta, responde a tu decreto físico congelando tu propio masal. De repente, tus finanzas entran en un estado de animación suspendida. Esperas un pago importante que se retrasa inexplicablemente semana tras semana. Un proyecto de negocios que parecía estar a punto de cerrarse, se detiene por razones absurdas. Tus ahorros dejan de crecer, y tu carrera profesional parece haber chocado contra un muro de cristal. Sientes que estás empujando una roca colosal cuesta arriba, atrapado en un día que se repite interminablemente, sin avance, sin progreso. Estás sufriendo los síntomas directos de haber paralizado el tiempo en tu propia casa. La manifestación de esta severa ley espiritual se puede observar con una claridad estremecedora en la historia de un ilustre maestro relojero llamado Jaim, que residía en los místicos y empedrados callejones de Praga a finales del siglo XVIII. Jaim no era un simple artesano, era considerado un verdadero artista, un genio de la mecánica fina. En su pequeño pero próspero taller, rodeado de pinzas, lupas y resortes dorados, construía los relojes más precisos y hermosos de toda Bohemia. Nobles, comerciantes e incluso emisarios de la realeza viajaban desde lejos para adquirir sus creaciones. El taller de Jaim era un santuario de movimiento, una sinfonía constante de tic-tacs que resonaban como el latido de un corazón vigoroso. Su riqueza crecía al mismo ritmo que su prestigio, y su Parnasá fluía abundante como las aguas del río Moldava en primavera. Jaim era un hombre feliz, pero su vida estaba profundamente anclada a la figura de su padre, quien le había enseñado los secretos del oficio, y a quien amaba con devoción absoluta. Cuando su padre falleció a una edad avanzada, el dolor de Jaim fue inmenso y abrumador. En un intento desesperado por aferrarse al último aliento de su mentor, Jaim tomó una decisión nacida de la tristeza profunda y no de la sabiduría espiritual. Construyó un majestuoso reloj de pie, el más hermoso que jamás habían forjado sus manos. Lo colocó en el centro de la sala principal de su gran casa y ajustó las manecillas exactamente a la hora y el minuto en que su padre había exhalado su último suspiro. Luego, retiró el péndulo y selló la caja de cristal. Aquel magnífico reloj quedó congelado para siempre en ese instante de muerte, convertido en un altar inerte al dolor y al pasado. Jaim creyó que, con este acto, estaba rindiendo un noble homenaje a la memoria de su padre. Sin embargo, en el reino de lo invisible, acababa de cometer un error catastrófico, al colocar un monumento al tiempo muerto en el centro mismo de su hogar.
Chaim interrumpió violentamente el flujo de su propio masal. Las consecuencias no se hicieron esperar, aunque al principio fueron sutiles, como el lento congelamiento de un lago en invierno. Primero, los clientes de la nobleza comenzaron a espaciar sus visitas. Luego, los cargamentos de metales preciosos que Chaim importaba comenzaron a retrasarse en las fronteras, atrapados en inexplicables trabas burocráticas. Los deudores que le debían grandes sumas de dinero desaparecieron o cayeron en la ruina, incapaces de pagarle. La abundancia que antes fluía de manera natural y alegre hacia su vida, se convirtió en un hilo delgado y luego en una sequía desesperante. Chaim trabajaba más horas que nunca, forzando su vista a la luz de las velas, intentando crear mecanismos aún más complejos, pero nada lograba revertir la espiral de estancamiento que asfixiaba su economía y su alma. Su imponente casa en Praga se volvió fría y silenciosa, dominada por la presencia sombría de aquel gran reloj paralizado. En medio de su desesperación, cuando la bancarrota parecía inevitable, Chaim recibió la visita inesperada del rabino Yehezkel Landau, una de las luminarias espirituales más grandes de su generación, conocido en toda Europa por su inmensa sabiduría y su capacidad para penetrar los velos del mundo material. El rabino, un hombre de mirada profunda y barba blanca como la nieve, entró en la casa del relojero. No necesitó mirar los libros de contabilidad ni preguntar por los detalles de la crisis financiera de Chaim. Al cruzar el umbral de la sala principal, el tzadik se detuvo en seco, cerró los ojos y pareció escuchar una estridencia que nadie más percibía. Caminó lentamente hacia el majestuoso reloj de pie, sellado y mudo, con sus manecillas congeladas en aquel minuto fatídico del pasado. El sabio se giró hacia Chaim, quien lo observaba con reverencia y temor, y le habló con una voz que resonaba con la autoridad de los secretos celestiales. Le explicó que el judaísmo es, en su esencia más pura, una religión de la vida, de Torat Chaim, una enseñanza viva. Le dijo que Dios es llamado el Dios de los vivos, y que la santidad reside en el movimiento, en el progreso continuo, hacia la redención. Has convertido tu hogar en un mausoleo del tiempo, sentenció el rabino. Crees que honras a tu padre preservando el instante de su muerte, pero el alma de tu padre, su neshama, está viva en los mundos superiores, ascendiendo de nivel en nivel, en un movimiento continuo de luz. Al adorar este instante congelado, no solo ofendes la vitalidad de su alma, sino que has cortado de tajo el flujo de tu propia vida. Has decretado un paro cardíaco en tu propio masal. La abundancia, la parnasá que el Creador desea enviarte, choca contra el muro de hielo que has levantado en el centro de tu casa. El tiempo es el vehículo de la bendición divina. Si detienes el vehículo, la bendición jamás llegará a tu puerta. Las palabras del tzadik atravesaron el corazón de Chaim como un rayo de luz pura en la más densa oscuridad. De repente, el velo de la ilusión cayó de sus ojos. Comprendió la monstruosidad de su apego y la trampa espiritual que él mismo había diseñado. Temblando, con lágrimas de profundo arrepentimiento y liberación corriendo por su rostro, Chaim tomó una pesada llave de hierro, rompió el sello de cristal de aquel majestuoso reloj, colocó el pesado péndulo de bronce en su lugar y con un empuje firme, le devolvió la vida al mecanismo. El solemne y rítmico tic-tac volvió a llenar la sala, resonando no como una máquina, sino como el primer latido de un hombre que ha sido resucitado. El rabino asintió con una leve sonrisa, lo bendijo y se marchó. El impacto en la realidad material de Chaim fue casi instantáneo. Al liberar el tiempo en su hogar, desató el nudo que estrangulaba su destino. En cuestión de días, correos urgentes llegaron con pagos atrasados que daba por perdidos. Un emisario de una corte lejana apareció con un encargo tan grande que garantizó su prosperidad por años. El río de su masal, que había estado congelado bajo la gruesa capa de su propio duelo estancado, se descongeló abruptamente y volvió a fluir con una fuerza arrolladora, llenando sus vasijas de abundancia, alegría y un profundo sentido de propósito. Chaim aprendió que el mayor tributo que se puede rendir al pasado es vivir un presente vibrante, en movimiento y en constante creación. La historia del relojero de Praga es tu historia. En este preciso instante, tú eres Chaim, y los relojes parados en tu casa son los monumentos que has erigido inconscientemente a tu propio estancamiento, a tus miedos no resueltos, o a tu falta de energía vital para avanzar. Cada dispositivo que marca el tiempo en tu hogar, y que has permitido que se detenga, es una ancla pesada arrojada en el río de tu prosperidad. Estás enviando un mensaje letal de inercia a las esferas celestiales. La postergación, el hábito de decir,
lo arreglaré mañana, o le compraré la batería la semana que viene, es una de las clipot más destructivas y sutiles que existen. Es la cáscara de la pereza espiritual que adormece tu voluntad y paraliza el flujo del Gesed, la bondad expansiva del Creador. Al tolerar un tiempo muerto en tu espacio, le estás comunicando al universo que tu tiempo no es valioso, que no estás listo para las nuevas bendiciones, y que prefieres habitar en la pausa infinita de la carencia, antes que asumir la responsabilidad del movimiento y el éxito. La acción alquímica y correctiva que debes ejecutar ahora mismo, sin postergación ni excusas, requiere un compromiso absoluto con el flujo de la vida. Debes levantarte y realizar una auditoría rigurosa e implacable del tiempo en tu hogar. Busca en cada rincón, abre cada cajón, revisa cada pared, encuentra cada reloj de pulsera, cada reloj de pared, cada despertador o aparato cuyo propósito principal sea marcar el paso del tiempo y que actualmente se encuentre inerte, descompuesto o sin energía. La instrucción espiritual que recibes hoy es categórica. No puedes permitir que la noche caiga sobre tu casa albergando un solo dispositivo de tiempo muerto. Tienes únicamente dos caminos para resolver esta interferencia vibratoria. El primero es la restauración inmediata de la vida. Si el reloj tiene un valor real o sentimental genuino, sal y compra la batería de inmediato. Dale cuerda. Llévalo al relojero hoy mismo. Haz lo que sea necesario para que sus manecillas vuelvan a moverse, para que su latido se sincronice nuevamente con el ritmo incansable de la creación. Al poner en marcha ese mecanismo, estás realizando un acto metafísico de profundo poder. Estás declarando el fin de tu propia parálisis. Estás girando la llave que vuelve a abrir las compuertas de tu masal. El segundo camino es la liberación definitiva. Si ese reloj está roto sin posibilidad de reparación, o si reconoces con honestidad que nunca gastarás tiempo ni dinero en arreglarlo, debes deshacerte de él inmediatamente. Arrójalo fuera de tu espacio vital con la determinación de quien extirpa una raíz venenosa de su jardín. No permitas que la nostalgia tóxica te engañe convenciéndote de guardarlo como un recuerdo inerte. Un recuerdo que paraliza tu futuro es una maldición disfrazada. Al desechar ese objeto muerto, estás creando un vacío sagrado, un espacio limpio donde el tiempo fresco y la nueva energía pueden entrar a borbotones. Cuando hayas completado esta purificación, cuando escuches nuevamente el tic-tac o sientas la vibración de tus relojes restaurados, experimentarás un cambio sutil pero profundo en la atmósfera de tu hogar. Sentirás que el aire se vuelve más ligero, que una pesadez invisible se ha levantado de tus hombros. Has sincronizado el microcosmos de tu casa con el macrocosmos del universo en expansión. Has reparado tu relación sagrada con el samán, el tiempo vivo, y al restablecer el flujo continuo del presente, habrás destruido la presa invisible que contenía tus finanzas. Verás con asombro cómo los proyectos estancados se ponen en marcha, cómo las respuestas que esperabas llegan de pronto, y cómo el dinero, que es la sangre material de la creación, vuelve a circular por tu vida con la fuerza, la velocidad y la gracia de un río que finalmente ha encontrado su camino libre hacia el mar abierto de la prosperidad. Habiendo restaurado el fluir incesante del tiempo en tu entorno y habiendo purificado tus espacios de la parálisis mecánica que ahogaba tu destino, tu espíritu se encuentra ahora en un estado de receptividad extrema, vibrando en una frecuencia mucho más sutil y poderosa. Has comenzado a comprender que la verdadera riqueza no es un accidente geográfico ni el resultado exclusivo de tu sudor diario, sino una coreografía perfecta entre tu mundo interior y el ecosistema físico que te rodea. Al afinar tus sentidos espirituales, te preparas para confrontar una de las verdades más deslumbrantes y al mismo tiempo más ignoradas de la tradición mística judía. El creador del universo es, por encima de todos sus atributos, la fuente inagotable de la vida. En la Torá, a Dios se le llama frecuentemente Elohim Haim, el Dios viviente, y su enseñanza suprema es descrita como el Etz Haim, el árbol de la vida. La vida no es simplemente un estado biológico, una casualidad celular o un proceso químico que ocurre en la naturaleza. La vida, conocida en el profundo lenguaje de la Cábala como Yiyut, es la manifestación más pura y directa de la luz divina en este plano terrenal. Cada ser que respira, cada hoja que se abre hacia el sol y cada gota de savia que asciende por el tronco de un árbol es un testimonio vibrante de la presencia constante del Creador. Tu Parnasá, ese sustento económico que buscas con tanto ahínco, es una extensión directa de esa misma fuerza vital. El dinero prospera, se multiplica y fluye únicamente en ecosistemas que celebran la vida, la expansión y el crecimiento continuo. Sin embargo,
En el frágil intento humano por detener el deterioro y aferrarnos a momentos efímeros de belleza, solemos cometer un error espiritual de proporciones devastadoras. Llevados por una nostalgia mal entendida o por un sentido de la decoración completamente desconectado de las leyes universales, introducimos en nuestros santuarios personales la antítesis misma de la abundancia. Es aquí, en los rincones más silenciosos de tus estanterías, en el centro de tu mesa de comedor o en los bordes de tus ventanas, donde yace el quinto objeto cotidiano que usas, o que mantienes como un espectro silente en tu hogar, y que está drenando violentamente la fuerza vital de tus finanzas, las flores secas, las plantas marchitas, y la naturaleza muerta. Te acercas a un florero que alguna vez albergó un ramo deslumbrante, un regalo de aniversario, el recuerdo de una boda o una ofrenda de amor. En su momento, esas flores irradiaban vida, color y perfume, atrayendo la shefa, esa luz divina de bendición. Pero el tiempo hizo su trabajo. La savia dejó de fluir, los pétalos se oscurecieron y crujieron, y la vida se retiró. En lugar de devolver esos restos a la tierra para que el ciclo natural continuara, decidiste conservarlos. Aplicaste laca sobre ellos, los ataste con cintas y los dejaste en un jarrón, creyendo que estabas preservando un recuerdo romántico o un adorno elegante. Ignoras por completo que, en el riguroso y exacto mundo espiritual, no has preservado la belleza. Has construido un mausoleo vegetal en el centro de tu hogar, un altar consagrado a la muerte y al marchitamiento. Para comprender por qué retener hojas secas y flores muertas es un acto de sabotaje financiero directo, debes sumergirte en el concepto cabalístico de la tumá, que comúnmente se traduce de manera imperfecta como impureza. La tumá no es suciedad física, ni polvo, ni lodo. En la sabiduría judía, la tumá es un vacío espiritual, es la pesada y densa energía que se instala en el exacto lugar de donde la vida se ha retirado. Cuando un organismo muere, ya sea un ser humano, un animal o una simple flor, la chispa divina, el chiyut, asciende y abandona la materia. Ese recipiente orgánico que antes rebosaba de luz queda completamente vacío, y como el universo aborrece el vacío, ese espacio es inmediatamente ocupado por las klipot, las cáscaras de negatividad, y por las fuerzas de la Sitra Ashra, el otro lado, que es el reino de la carencia, la restricción y el juicio estricto. La fuerza oscura se alimenta de los restos de lo que alguna vez estuvo vivo. Al mantener un ramo de rosas secas y oscurecidas en tu sala, estás anclando físicamente esa energía de vacío y muerte en tu espacio vital. Estás emitiendo una frecuencia de descomposición y finalización. El dinero, que es una fuerza viva, vibrante y en constante expansión, huye despavorido de los entornos dominados por la tumá. La energía de la prosperidad no puede cohabitar con la energía del marchitamiento. Al tolerar la muerte vegetal en tu entorno, estás succionando la vitalidad de tus propios proyectos, marchitando tus oportunidades de negocio y secando las fuentes de tu parnasá antes de que puedan dar fruto. El inmenso poder destructivo de aferrarse a la naturaleza muerta se ilustra de manera magistral en la historia de Obadia, un próspero comerciante de especias y botánico aficionado que vivió en la deslumbrante ciudad de Córdoba durante el apogeo de su edad de oro. Hace más de 1000 años, Obadia poseía vastos jardines en las afueras de la ciudad, donde cultivaba las hierbas más raras y las flores más exquisitas, extrayendo de ellas esencias y perfumes que vendía a las cortes de toda Europa. Su riqueza era legendaria, y su hogar era un paraíso terrenal, siempre lleno de luz, aromas embriagadores y el sonido del agua fluyendo en sus fuentes. Su éxito radicaba en su profunda conexión con la tierra y en el cuidado meticuloso que ponía en cada brote. Sin embargo, un año, una floración particularmente extraña y hermosa brotó en sus jardines. Eran unas orquídeas de un color púrpura tan profundo que parecían contener la noche misma. Obadia quedó tan cautivado por la belleza irreal de estas flores que, cuando comenzaron a mostrar los primeros signos de marchitamiento, no soportó la idea de perderlas. En lugar de permitir que la tierra reclamara lo suyo, Obadia ordenó a sus sirvientes que cortaran cientos de estas orquídeas, las sometieran a un complejo proceso de secado en la oscuridad y las colgaran en intrincados ramilletes por todos los techos y paredes de su inmensa mansión. Quería vivir eternamente rodeado de esa belleza marchita. La casa de Obadia se transformó. Los vibrantes colores vivos de antes fueron reemplazados por los tonos sepia y violáceos de la muerte vegetal. El olor a tierra húmeda y vida nueva fue sustituido por el aroma seco y polvoriento de las hojas sin savia. Obadia se sentía orgulloso de su decoración inmortal, pero en las esferas celestiales,
Un decreto severo había sido sellado. Al llenar su casa de cáscaras muertas, Obadiah había alterado drásticamente la frecuencia de su masal, el canal de su suerte y abundancia. Las consecuencias materiales comenzaron a manifestarse con una lentitud aterradora, como un veneno que se filtra gota a gota en un pozo de agua clara. Primero, una plaga inexplicable arrasó con sus campos de lavanda, la base principal de sus perfumes más vendidos. Luego, las caravanas que transportaban sus especias más valiosas fueron emboscadas en el desierto, perdiendo meses de trabajo e inversión. Los frascos de sus esencias más finas almacenados en sus bodegas, inexplicablemente, comenzaron a perder su aroma, volviéndose rancios y sin valor. La riqueza de Obadiah comenzó a secarse con la misma inexorabilidad con la que se habían secado las orquídeas que colgaban sobre su cabeza. La vitalidad abandonó sus negocios, sus clientes buscaron a otros proveedores, y una densa nube de pesadez e infortunio se instaló sobre su familia. Desesperado, al borde de la ruina absoluta y sin comprender la causa de su repentina caída en desgracia, Obadiah buscó el consejo de un renombrado erudito y cabalista que estaba de paso por Córdoba, un hombre que pasaba sus noches desentrañando los secretos del Zohar y sus días enseñando sobre la conexión entre los mundos superiores y las acciones humanas. El sabio aceptó visitar la mansión de Obadiah. Al cruzar el umbral y caminar bajo los cientos de ramilletes de orquídeas secas, el sabio se detuvo en seco, cerró los ojos y se cubrió el rostro con su manto, como si estuviera protegiéndose de un viento helado. Obadiah, confundido, le preguntó si se sentía mal. El cabalista lo miró con una mezcla de severidad y profunda tristeza, y le habló con la contundencia de quien ve lo invisible. «Has invitado a la muerte a sentarse en la mesa de tu prosperidad, Obadiah», sentenció el sabio, señalando las flores marchitas. Le explicó la ley de la tumá, revelándole cómo la vida y la abundancia, que son puro gesed, no pueden descender ni permanecer en un recipiente saturado por la energía de la restricción y el final. «Crees que has burlado al tiempo al secar estas flores, pero lo único que has logrado es momificar tu propio destino. Has llenado tu hogar con cadáveres vegetales. La shefa divina, que es luz en movimiento, al entrar a tu casa y encontrarse con este inmenso cementerio botánico, simplemente se retira. No puedes pedirle a los cielos que hagan florecer tus campos y multipliquen tu oro mientras tú mismo te aferras enfermizamente a aquello que ya ha exhalado su último aliento. El marchitamiento en tus negocios es el reflejo exacto y matemático del marchitamiento que atesoras en tu hogar. Las palabras del sabio cayeron sobre el corazón de Obadiah como un martillo rompiendo una losa de piedra. El velo de su ceguera estética se rasgó por completo, revelando la espantosa verdad de su error. Vio las orquídeas secas ya no como trofeos de belleza inmortal, sino como lo que realmente eran, anclas de carencia, imanes de pobreza que él mismo había colgado en su propio techo. Esa misma tarde, impulsado por una urgencia febril y un profundo terror sagrado, Obadiah ordenó a todos sus sirvientes que arrancaran cada ramo seco, cada hoja marchita y cada flor sin vida de su mansión. Recogieron montañas de vegetación muerta y, siguiendo el consejo del sabio, no las tiraron a la basura común, sino que las llevaron a las afueras de la ciudad y las quemaron, devolviendo sus cenizas a la tierra para cerrar el ciclo natural con respeto. Una vez que la casa estuvo vacía de muerte, Obadiah ordenó abrir todas las ventanas para que el viento fresco del atardecer barrieras los últimos vestigios de aire estancado, y mandó traer macetas gigantes con árboles de cítricos vivos, llenando nuevamente sus salones con el color verde vibrante y el aroma a vida palpitante. El cambio energético fue tan abrumador que los sirvientes lloraron de alivio, y el milagro material no tardó en seguir al milagro espiritual. La frecuencia del hogar de Obadiah volvió a resonar con el Etz Yaim. Semanas después, un comerciante que le debía una fortuna, de la que ya se había olvidado, apareció en su puerta para saldar su deuda con intereses. Las tierras que parecían estériles comenzaron a mostrar nuevos brotes vigorosos, y la fortuna de Obadiah no solo se restauró, sino que creció mucho más allá de sus glorias pasadas. Había aprendido, a un costo casi fatal, que la vida engendra vida y que la muerte ahuyenta la riqueza. Tú eres Obadiah hoy. Esas rosas secas que guardas en tu habitación, ese cuenco lleno de hojas de popurrí deshidratadas que usas para perfumar tu baño, esas ramas secas y retorcidas que compraste como decoración minimalista, e incluso aquellas plantas que tienes en tu balcón y que hace meses están luchando por sobrevivir,
llenas de hojas marrones y ramas quebradizas que te niegas a podar o desechar por pura negligencia. Todos estos elementos son tus propias orquídeas muertas. Estás rodeando tu campo áurico y tu espacio de creación financiera con la energía implacable de la Tumá. Le estás enviando una señal constante al universo de que te conformas con las sobras, con la energía que se desvanece, con el recuerdo de la luz en lugar de exigir y prepararte para la luz presente. Peor aún es el hábito moderno de llenar los hogares con plantas de plástico o flores artificiales. En el mundo espiritual, lo artificial es una burla grosera a la creación. Es materia muerta disfrazada de vida, una ilusión hueca que atrae energías de falsedad, negocios engañosos y promesas financieras vacías a tu vida. Un objeto que imita a la naturaleza sin poseer el hiyut, la chispa divina del crecimiento, es un agujero negro que absorbe tu energía creativa y la devuelve en forma de frustración y estancamiento prolongado. La transformación radical que debes implementar en este momento no admite demoras ni sentimentalismos. Es un mandato de vida o muerte para tu prosperidad. Debes levantarte con la firmeza de un guerrero de la luz y purgar tu hogar de toda muerte vegetal y de toda falsedad biológica. Toma ese ramo de novia seco y entiérralo en un bosque o quémalo con respeto, agradeciendo el recuerdo pero liberando la materia. Tira a la basura todo el popurrí inerte que solo acumula polvo y estancamiento. Deshazte sin piedad de todas esas flores de plástico y enredaderas sintéticas que ensucian la pureza visual y espiritual de tus habitaciones. Si tienes plantas vivas, conviértete en su guardián activo. Poda las hojas marrones, retira las ramas muertas, afloja la tierra, dales agua y permite que respiren. Una planta viva y bien cuidada dentro de tu hogar es un faro de Shefa, un receptor parabólico que atrae la energía del crecimiento, la paciencia, la expansión y el gesed divino hacia tu vida material. Es el recordatorio físico de que el dinero, al igual que esa planta, necesita atención constante, raíces fuertes y un entorno limpio para florecer abundantemente. Al vaciar tu hogar de la energía del marchitamiento y llenarlo exclusivamente con entidades vivas, respirantes y reales, sentirás cómo el pulso de tu propia casa cambia de inmediato. El aire será más ligero, tu mente estará más afilada, y tu alma se sentirá reconfortada por la presencia de la verdadera vitalidad. Habrás expulsado a la Sitra Ajra de tus rincones más íntimos y habrás invitado de vuelta al Elohim Haim, al Dios viviente, a reinar sobre tu espacio. Y cuando tu entorno resuene en perfecta armonía con la frecuencia inquebrantable de la vida y el crecimiento, las semillas de tus proyectos financieros, que hasta hoy parecían pudrirse bajo la tierra estéril de tus bloqueos energéticos, estallarán de pronto con una fuerza incontrolable. Tus ingresos comenzarán a brotar con la frescura y la fuerza de un manantial que acaba de encontrar su salida a la superficie, nutriendo todas las áreas de tu existencia y demostrándote, de una vez por todas, que fuiste diseñado por el Creador para florecer en abundancia extrema, sin límites y sin marchitarte jamás. Has recorrido un camino extraordinario a través de las intrincadas habitaciones de tu propia existencia material y espiritual, desmantelando, una a una, las fortalezas de la escasez que mantenían prisionera a tu luz. Al purificar la vasija de tu sustento, al expulsar las grietas y fracturas de tu entorno, al liberar el flujo de las telas estancadas, al devolverle el latido al tiempo congelado y al desterrar el marchitamiento de la muerte vegetal, has ejecutado una limpieza cósmica de proporciones insondables. Tu hogar ya no es un simple refugio de ladrillo y madera. Se ha transmutado por el poder de tu propia conciencia y de tus acciones físicas en un auténtico santuario, un recipiente inmaculado, un cáliz pulido y preparado para recibir el torrente dorado de la Shefa. Has vaciado tu espacio de las cáscaras de la impureza, las implacables clipot que se alimentaban de tu miedo y de tu inercia. Sin embargo, en la majestuosa e infinita precisión de la Cábala, el vacío perfecto es solo el preludio de la creación. Un recipiente puro y vacío, si no es sellado e intencionalmente llenado con la vibración correcta, corre el inmenso peligro de volver a ser ocupado por las viejas sombras. Has alineado los 5 pilares físicos de tu ecosistema material, pero ahora debes coronar esta obra maestra de alquimia financiera, dominando el elemento supremo, el hilo invisible que teje la realidad misma, y que sella de manera definitiva e inquebrantable las puertas de tu prosperidad para que la riqueza nunca más se escurra de tus manos. Para comprender la magnitud de este último paso, debes elevar tu mirada más allá de la materia sólida y adentrarte en el misterio del aire que respiras y del sonido que emites. En la Sagrada Torá, el acto fundacional del universo no fue un trabajo manual,
Fue un acto acústico. Dios no construyó el mundo con martillos y cinceles. Lo emanó a través de la palabra, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En la tradición mística, el habla, conocida como dibur, no es un mero mecanismo de comunicación social o una herramienta para expresar ideas terrenales. El dibur es una fuerza creadora literal, es la manifestación física del ruaj, el espíritu divino que anima la materia. Cada palabra que pronuncias es un bloque de construcción arquitectónica en los reinos invisibles. Las palabras son recipientes acústicos, vasijas hechas de vibración que viajan por el éter y se adhieren a las paredes de tu hogar, impregnando tus muebles, tu ropa, tu dinero y el aura misma de tu existencia. Y es exactamente aquí, en la cámara de resonancia de tu propio templo recién purificado, donde debes confrontar el hábito más destructivo y sutil que amenaza con derribar todo el orden que acabas de restaurar. El estancamiento final no reside en un objeto físico que puedas tocar o arrojar a la basura, reside en los objetos acústicos que produces sin cesar. Me refiero a la queja constante, el lenguaje de la carencia, las palabras de miedo al futuro y la verbalización del juicio estricto que lanzas al aire dentro de las paredes de tu santuario. Puedes haber vaciado tu billetera de recibos antiguos, puedes beber en copas de cristal perfecto y caminar por un hogar adornado con plantas radiantes de vida, pero si cruzas el umbral de tu puerta y tu boca se abre para lamentar lo caro que está el mundo, para maldecir una factura que acaba de llegar, para expresar pánico sobre la economía del mes siguiente, o para hablar con desprecio del dinero mismo, estás inundando tu recipiente puro con un ácido espiritual letal. La queja es la invocación directa de la energía del din, el rigor más absoluto y aplastante. Cuando pronuncias palabras de escasez, estás construyendo muros invisibles de hierro negro que bloquean instantáneamente la cascada del Gesed, la bondad expansiva del Creador. Estás contradiciendo con tu voz el espacio que acabas de limpiar con tus manos. El universo opera como un eco perfecto y obediente. Si tu voz resuena en la frecuencia del no hay suficiente, la creación entera se inclina reverente ante tu decreto y reorganiza la materia para garantizar que, efectivamente, no haya suficiente para ti. La palabra hablada posee el peso de una sentencia cósmica. Tolerar el lenguaje de la pobreza en tu hogar recién purificado es equivalente a encender un fuego venenoso en el centro de un templo de cristal. El humo oscurecerá las ventanas, asfixiará la vida y ahuyentará a la luz de la presencia divina, la Shejinah, que no puede habitar donde la gratitud está ausente. La devastadora realidad de esta disonancia vibratoria fue expuesta de manera brillante por el santo Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, un gigante espiritual que poseía la capacidad de ver las almas de los hombres y las energías que danzaban a su alrededor. Se cuenta que, en la ciudad de Metshivish, residía un comerciante de granos llamado Shlomo. Shlomo era un hombre obsesionado con la pureza y el orden. Había estudiado las leyes de la vasija, mantenía su hogar en un estado de pulcritud inmaculada, vestía las mejores ropas, jamás permitía que un objeto roto permaneciera bajo su techo y sus relojes siempre marcaban la hora con una precisión asombrosa. Físicamente, su casa era un espejo de perfección, y sin embargo, la parnasá de Shlomo era un tormento constante. Sus graneros se llenaban de plagas inexplicables, los precios del trigo caían justo cuando él necesitaba vender, y el oro que lograba atesorar se esfumaba en demandas legales y enfermedades repentinas. Desesperado por la contradicción entre el orden físico de su hogar y el caos abrumador de sus finanzas, Shlomo acudió a la modesta corte del Baal Shem Tov, rogando por una explicación a lo que él consideraba un castigo divino injustificado, pues afirmaba haber cumplido con todas las leyes de la creación del recipiente perfecto. El Baal Shem Tov lo escuchó en silencio, con los ojos cerrados, no prestando atención a los lamentos del comerciante, sino sintonizándose con el eco de su alma. Luego, el tzadik le pidió a Shlomo que lo llevara a su mansión. Al llegar, el sabio recorrió las amplias habitaciones, observó la brillante platería, los tapices impecables y los árboles frutales en el patio interior. Todo era, en apariencia, una vasija perfecta para el Yesed, pero de pronto, el Baal Shem Tov se detuvo en el centro del comedor principal, levantó su bastón y golpeó el suelo de madera con firmeza. «Tu casa es un palacio, Shlomo», dijo el sabio con voz tronante, «pero las paredes están empapadas de veneno oscuro. He mirado en los mundos superiores y he visto la inmensa nube de Shefa, de pura bendición dorada,
que desciende sobre tu techo cada mañana. Pero justo antes de tocar tu cabeza, rebota violentamente y se disipa en el viento. ¿Sabes por qué rebota? Porque el aliento de tu boca ha construido un techo de hierro sobre este palacio. El Baal Shem Tov le reveló a Shlomo que su hogar estaba infestado de objetos invisibles afilados como espadas. Las palabras de queja, murmuración y terror que él y su esposa pronunciaban a diario. Shlomo, a pesar de su orden exterior, vivía aterrorizado por la pobreza y pasaba las noches lamentando sus gastos, criticando a sus deudores y dudando de la provisión divina. Has preparado la copa de oro más hermosa, sentenció el maestro, pero la llenas constantemente con el vinagre de tu propia amargura verbal. El Creador es el Rey de la abundancia, y la abundancia huye despavorida del lenguaje del miedo. Debes limpiar el aire de tu casa con la misma furia con la que limpiaste el suelo. Esta inmensa revelación espiritual rasga los velos de tu propia ilusión. Te enfrentas hoy al espejo implacable de tu propia voz. Eres el arquitecto de tu realidad, y el martillo que forja tu destino material es tu propia lengua. El trabajo transformacional final, la corona que sella tu riqueza y ancla tu parnasá de forma permanente, requiere que te conviertas en el maestro absoluto de tu dibur, en el soberano de tu palabra. Debes instaurar en tu vida el principio cabalístico de Hakarat Hatov, que significa literalmente el reconocimiento de lo bueno. Hakarat Hatov no es una actitud pasiva y complaciente, es una tecnología espiritual de alto voltaje, una fuerza magnética activa que reorganiza la materia a tu favor. Consiste en la obligación cósmica de verbalizar, en voz alta y dentro de tu hogar, la abundancia que ya existe, por pequeña que parezca en este momento. Es el acto de entrenar a tus ojos y a tu lengua para que encuentren la chispa de la perfección en medio del caos, y alabarla. Cuando reconoces y agradeces en voz alta la luz presente, la fuerza de gravedad espiritual atrae inmediatamente más luz para expandir esa realidad. La gratitud hablada es el único sello capaz de cerrar herméticamente el recipiente de tu prosperidad, asegurando que la energía divina quede atrapada en tu mundo físico y comience a multiplicarse. Tu instrucción práctica a partir de este momento es absoluta e inflexible. Así como te deshiciste de la taza astillada y del recibo arrugado, vas a exterminar de tu vocabulario toda frase que decrete escasez, limitación o derrota. Exiliarás de tus labios expresiones como «no me alcanza», «es demasiado caro», «el dinero se va volviendo agua» o «nunca podré tenerlo». Cada vez que pagues una cuenta, ya sea la electricidad de tu hogar o la comida que pones en tu mesa, no lo harás con el dolor del din, con la contracción de la pérdida. Lo harás con la alegría vibrante del Gesed. Bendecirás el dinero que sale de tus manos, reconociendo en voz alta que es un privilegio tener la capacidad de pagar, y al hacerlo, estarás sembrando ese dinero en el flujo universal, ordenándole que regrese a ti multiplicado. Al bendecir tus salidas financieras, las transformas en semillas de ingresos incalculables. Caminarás por las habitaciones que has limpiado y ordenado, y declararás con tu voz, impregnando las paredes con una nueva acústica de poder, que tu hogar es un imán irresistible para la prosperidad, que la salud abunda en tu mesa, que las oportunidades te buscan incansablemente y que el Creador, el Rey del Universo, te sostiene y te enriquece sin cesar. Estás recodificando el ADN energético de tu entorno. Al implementar este sello acústico sobre las vasijas purificadas de tu hogar, un milagro silencioso pero ensordecedor tomará lugar en la arquitectura de tu destino. Verás cómo la fricción que antes dificultaba cada uno de tus negocios desaparece por completo. La pesadez que sentías al pensar en tus finanzas se transformará en una ligereza embriagadora, en una confianza indomable nacida del vitachón, la certeza absoluta en el flujo divino. Aquellas deudas que parecían montañas inexpugnables comenzarán a desmoronarse ante el torrente de ingresos que se manifestarán desde fuentes esperadas e inesperadas. Al haber alineado tus objetos, tus espacios, tu tiempo y tu voz en una sola sinfonía de integridad y vida, has destruido las cortezas de la pobreza y has abierto el canal directo hacia el manantial inagotable del Or Ein Sof, la luz infinita. Te has convertido, en esencia y en acto, en el administrador sagrado de la riqueza celestial, digno de recibir y multiplicar la Shefa, no solo para tu propia gloria, sino para derramar esa luz sobre tu familia, tu comunidad y el mundo entero. Este es el clímax de tu transformación, el momento en el que dejas de ser una víctima de las circunstancias materiales y asumes tu trono como el arquitecto consciente de tu propia realidad abundante. La sabiduría ancestral, los secretos celestiales de la Cábala y las leyes invisibles del universo han sido depositados en tus manos,
no como simples teorías, sino como herramientas afiladas, listas para forjar tu nuevo destino de oro y propósito. Tu Neshama, tu alma divina, reconoce la verdad vibrante de estas palabras y sabe que el tiempo de la escasez ha terminado definitivamente para ti. Ahora, para sellar este pacto energético con el universo, para anclar esta profunda revelación en el plano físico y declarar ante los cielos que tus vasijas están abiertas y purificadas, realiza un acto consciente de anclaje material en este mismo instante. Suscríbete a este canal y deja tu me gusta en este video. No lo hagas como un clic rutinario, sino como una firma espiritual, un decreto luminoso que confirma tu compromiso inquebrantable con la abundancia eterna, atrayendo la Shefa hacia ti y esparciendo esta luz transformadora a cada rincón de la creación. Que tu Parnasá florezca sin límites, hoy y siempre.